Lo horrorífico luego para mí resulta lo que es aliado, ¿no? Para que puedas sobrepasar algo, ¿no? Creo que grandes obras de la literatura y del arte y del cine son horror. No es que es elevado o es realismo mágico. Que el horror te da una licencia para hablar de todo aquello incómodo que evitamos, ¿no? Estoy muy emocionada que la gente la vea y sobre todo a las personas que les gusta Huesera, porque yo sí creo que hay algo que se nota en esta película y que logré hacerla mía a pesar de todo lo que es hacer una película en Hollywood. Hola, ¿qué tal? Somos Los Tres Tipos. Hola. Hoy día estamos solamente Jules y yo. Los muchachos les hemos dado descanso para que hagan sus actividades, no sé. Y hoy día vamos a conversar, vamos a irrumpir un poquito el canal nosotros dos, ¿no? Vamos a conversar con alguien interesante, me parece, Jules, ¿no? Cuéntame. Estamos con la gran Michelle Garza, directora y escritora mexicana, y hoy nos va a contar un poco sobre su ópera prima titulada Huesera, entre otros trabajos que tiene, que se ha transformado en el gran acontecimiento del cine mexicano en el último año, ¿no? Y también añadir que esta ópera prima ha ganado premios en los festivales de Tribeca y Sitges, ¿no? Vamos a recibir a Michelle y comenzaremos hablando de Huesera, su ópera prima, que de verdad que nos ha dejado loquísimos a todos, creo. Y bueno, ahí vemos. Hola, Michelle. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Michelle, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes. Gracias a ti, bienvenida a este pequeño espacio de Perú. No, yo feliz, me encanta. He estado allá, he estado en Lima y la verdad que me hace mucha ilusión. Como saben, no sé si sabían, pero Huesera es una coproducción México-Perú. Claro que sí, con Señor Z me parece, ¿no? Con Señor Z, sí, con ahí está una de nuestras productoras. Entonces, yo muy feliz de platicar con ustedes. Ah, pero ¿hace cuánto que no vienes? Ya tiene mucho tiempo porque creo que fue en el 2022 que fui al Festival de Cine de Lima, o 23, estoy un poco confundida ahorita. 23 creo que fue. Creo que fue en el 23, sí, allá estuve. Espero poder volver pronto, que me encantó. Te vamos a esperar con muchas ganas. Bueno, hoy día, vamos a comenzar a conversar contigo. Primero queríamos hablar un poco de Huesera, ya te lo imaginarás porque es esto, realmente ha roto con Huesera, ¿no? Huesera, esta historia de esta chica que sale embarazada, ¿no es cierto? Y que a partir, digamos, de ese embarazo, digamos, comienza a ocurrir una serie de eventos, no sé si paranormales o irregulares, ¿no? O de repente mucho más regulares de lo que uno cree, ¿no? Teniendo curiosidad, si bien es cierto, Huesera toca temas muy sensibles, como es la maternidad, ¿no? Y rompe esquemas también, porque uno siempre espera que que la mujer tenga un rol muy tradicional, ¿no? Todo el mundo siempre espera que una mujer quiera ser madre, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, yo quisiera saber cómo haces, si bien es cierto, la película tiene tintes de horror y hay una presencia que acecha al personaje principal, que es Valeria, ¿no? Y a muchos personajes más, ¿cómo incluyes este elemento sobrenatural para que no rompa ese círculo de credibilidad en la película, ¿no? Y no solo la representación física del personaje dentro de la historia, sino dentro de la narrativa de la película. Mira, la verdad es que justo creo que eso es por lo que me encanta tanto el género de horror, ¿no? Porque construyes un personaje, un conflicto humano, ¿no? Como una pregunta, como un poco más compleja, como que llena de capas, como ese tipo de emociones que luego atravesamos, que luego no son evidentes, pero que muchas personas las sentimos, ¿no? O vaya, afectan nuestras vidas. Entonces, hay algo ahí en lo cotidiano que de pronto como que parece invisible. Muchas de las problemáticas, como literal, como nos encontramos como personas dentro de una sociedad o dentro de un sistema, parecen ser invisibles, ¿no? Pero las sentimos y atraviesan el cuerpo, y tal vez tú estás cumpliendo con un rol doméstico, familiar, maternal, pero por dentro estás sintiendo algo que también es real, pero muchas veces es imposible casi incluso compartirlo con tus seres queridos, ¿no? Entonces, lo que me parece muy
poderoso del género de horror y del gótico, y es que logra como que retar un poco esa realidad o esa cotidianidad, y de pronto algo que para ti es completamente real aparece como de manera tangible, ¿no? Visual y sonora. Eso es lo que el género te da, ¿no? Como que construimos una entidad que como que le da justicia a esa emoción que está sintiendo nuestro personaje, que básicamente es que hay algo que no cuadra con las decisiones que ha tomado en su vida, ¿no? Entonces eso es a partir de la construcción de un personaje con un conflicto claro, ¿no? Creo que es a partir de ese arco narrativo que el horror le funciona al conflicto particular de la historia, ¿no? Claro, y lo que... Perdón, sí, Dani, estoy. Bueno, yo te quería comentar algo, Michelle. Yo he hecho mucha investigación, de verdad. Mira, yo me acuerdo cuando la primera vez vi el tráiler de Huesera, yo lo vi en el cine, ¿ya? No me acuerdo qué película iba a ver. Entro al cine, entré un poco tarde, pero me encanta ir a ver trailers, la verdad, ¿no? Presentan Huesera, se ve la escena, ¿no es cierto?, de la mujer que se avienta, digamos, esto del departamento. Me quedé así como pensando, pero tuve como una sensación, ¿no? Pensaba que Huesera, cuando veo el tráiler, incluso cuando comencé a ver la película, pensé que era una clásica batalla entre un ser humano y una entidad, ¿no? Y una entidad sobrenatural, ¿no? Que es lo que tú esperas generalmente del cine de terror, ¿no es cierto? Pero aquí yo siento que no hay un antagonista de por sí, sino es un antagonismo, ¿no? O sea, es algo más que un ser... Yo tengo una lectura de la película, ¿no? Yo no siento como que hay un ser sobrenatural en sí, ¿no? Y yo sé que tú has comenzado con este proyecto en el 2016, lo has comenzado a gestar desde ese momento, me parece haberte escuchado, ¿no? Y tú estabas decidida a contar esta historia, o sea, yo sé que también estabas muy abocada dentro de tu grupo de estudio, que quería ser reconocida como una directora de terror. ¿Cómo encuentras este match, digamos, en querer contar esta historia que me parece que sí es de terror, pero no es un terror clásico, sino que trasciende un poco más, ¿no? O sea, ¿cómo vas poniendo todas las piezas en el rompecabezas, digamos, ¿no? Mira, la verdad es que es algo muy mágico el proceso creativo, ¿no? Que la verdad fue un proceso larguísimo, tuvo diferentes etapas, ¿no? Y todo surgió probablemente incluso antes, ¿no? Creo que fue como a partir de la muerte de mi madre de 2014 que algo empezó a cocinarse en mí y que justo una amiga me regaló este libro de Clarisa Pinkola, de Mujeres que corren con los lobos. Leí como el análisis como de un poco de psicoanálisis acerca de la leyenda clásica de la Huesera y se quedó en mí. Yo tenía una banda en aquel entonces y por ejemplo escribí una canción inspirada en la leyenda y había como algo cocinándose, ¿no? O sea, y justo empezaron a haber conversaciones acerca de otra figura maternal en mi familia que había tomado una decisión como la que toma el personaje de la película y empecé como a mirar es una de mis abuelas que empecé como a considerarla como alguien más compleja y incluso no malvada o maldita como la había percibido yo, ¿no? O sea, en base solo a la decisión de haberse ido, ¿no? Y como que empezaron a pasar muchas cosas que obviamente también tenían que ver con el feminismo y como cuestionarme roles de género en el horror, ¿no? Porque normalmente hay como un tema muy maternal en el horror, es muy común, pero suele como que decirse que lo maternal es casi que inherente a las mujeres, ¿no? Entonces, y también éramos conscientes, después se sumó mi co-guionista Avia Castillo al proyecto, y había como mucha análisis, como leímos mucho ensayo acerca de género. A mí me encanta leer académicos que analizan el horror, por ejemplo, y como que había mucho ahí también de darnos cuenta que en el cine mexicano todavía no había una película de horror maternal, ¿no? Entonces, como que por ahí yo empecé a ver mucha potencial, ¿no? De hacer una película de horror mexicana que hablara de maternidad, pero que un poco dijera lo contrario a lo de muchas de mis películas favoritas, ¿no? O sea, que me era un poco retar la idea del reloj biológico, de la maternidad como inherente a todas nosotras. O sea, como que todo eso hubo mil cosas en mí que se atravesaron. Y después yo honestamente he tenido la tendencia desde mis cortos a ver lo sobrenatural o lo antagónico del cine de horror como casi que la alianza y lo que rescata al personaje, ¿no? O sea, yo ya veo una repetición en mis cortos, sobre todo en los que escribí, que tenían que ver con sistemas familiares
opresivos, de los cuales un personaje quería escapar, y siempre lo antagónico casi que era algo, una fuerza como de un espejo del mismo personaje protagonista, que a través de una tortura como de horror, ¿no? O sea, como con muchas características que podrían ser del género de horror, encontraba la liberación, ¿no? Entonces, creo que hay algo ahí que la verdad me nace, y que lo veo ahora a través de los años, que lo he tenido yo como lo horrorífico, luego para mí resulta lo que es aliado, ¿no? Para que puedas, no sé, como sobrepasar algo, ¿no? Claro. Entonces, Claro, sí, eso mismo lo veo ahora en Huesera, ¿no? Y sí, yo sí creo que hay una fuerza antagónica, pero que yo no quería que fuera un esposo macho o como no le quería dar como una clara fuerza tangible alrededor de ella, quería darle la vida perfecta, ¿no? Y que fuera algo dentro de ella lo que la llevara a ese punto de quiebre, porque si no iba a ser como una película, es porque esto le pasó, no, es como aparentemente... Claro, caerías en lugares comunes, ¿no? Exacto, no quería esos lugares comunes, y quería decir, puedes tener la aparente vida perfecta y aún así no quererla, ¿no? O sea, y aún así no sentirte cómoda ahí, ¿no? Entonces, fue un reto, la verdad, fueron muchas reescrituras y sobre todo generar empatía para un personaje como Valeria fue el gran reto de escribir el guión, ¿no? O sea, y como porque es una decisión, toma una decisión el personaje que tal vez es una de las decisiones más difíciles de aceptar, ¿no? Es muy punk tu película, o sea, muy punk en muchos sentidos, claro que sí, porque rompe muchos sistemas, me parece, dentro del mismo género rompe sistemas, es muy punk. Y yo sé que eso te también... Para mí eso es como... Eso te mueve. Música para mis oídos. Claro, porque también es que creo que tú llevas lo punk en cada cosa que haces. Muchas gracias, espero que así sea siempre, porque la verdad... El cine siendo una industria tan complicada, ¿verdad? Como que luego, yo honestamente, y esto es la primera vez tal vez que lo digo de manera pública, es que yo tuve etapas en mi vida cuando estaba haciendo mis cortos que yo consideré no hacer cine por darme cuenta de lo jerárquico y pues lo mucho que tienes que lidiar con personas que son lo menos punk del mundo, ¿no? Entonces, luego me enamoré tanto del cine y hay algo como que realmente... No, me parece imposible escapar, es lo que realmente más me hace feliz, como poder hacer cine, entonces estoy dispuesta a lidiar con todo ese otro lado oscuro para poder seguir haciendo cine, ¿no? Tengo una pregunta, Michelle. Si bien es cierto, hay un abanico muy grande de mujeres que acompañan en el proceso al personaje principal, ¿no? De la película, de esta protagonista. Entonces, como por ejemplo tenemos una amante del pasado y otra amiga que le ayuda a realizar una especie de ritual, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de este universo que has creado en Huesera, ¿cuál es el rol del personaje masculino para ti? Mira, la verdad es que, como lo acababa de decir, yo la verdad como que me había cuestionado muchísimo cuántos personajes tan complejos, por ejemplo, que han dejado a su familia masculinos no hemos visto en la historia del cine, ¿no? Y que aparte casi que haber tomado esa decisión es una partecita más de su relato, ¿no? O sea, como, pasó esto, pero ahora están haciendo esto. Y aparte tienen una familia ahí que, ya no sé, como que hay algo ahí que la verdad siempre me ha parecido que muchas de mis películas favoritas tienen personajes masculinos geniales. No que no los haya habido en la historia del cine en cuestión de femeninos, por supuesto que los hay, pero la verdad no abundan. Entonces, para nosotras sí fue una decisión muy deliberada y más en aquel momento de mi carrera, decir yo quiero construir una película acerca de relatos femeninos y de disidencias y una paleta amplia de cómo ser o no ser mujer o lo que aparentemente es ser mujer en significa, México, ¿no? Y la verdad justo yo no quería yo quería que el esposo pareciera como una figura ideal, ¿no? De una persona que incluso está ahí lavando los platos, que ayuda, que como que se ha enamorado de un personaje como Valeria, que acepta a la exnovia, que sabe, o sea, como que le quería que pareciera una persona ideal, pero realmente hay algo en lo sistemático que es muy difícil de quebrar, de aceptar algo como el conflicto que está atravesando Valeria, ¿no? Entonces, realmente como que lo que me gustaba de ahí es que yo no quería decir esto es un problema de un hombre individual, esto es un tema como que es sistemático, ¿no? Y que tenemos que hacer un trabajo como de desmenuzar algo mucho más profundo,
para entender el conflicto, ¿no? Sin apuntar como que dedos, ¿no? De, es por culpa de los hombres. Nunca pretendimos hacer eso. Incluso la fuerza antagónica y el conflicto más violento tiene que ver dentro de nosotras mismas. Es un poco también lo que decía Huesera. Y sí, la verdad es que el personaje del esposo no es que haya desatado ninguna de las líneas narrativas o puntos de inflexión o como sea que les dicen en las cosas de estructura de guión en esta película, ¿no? Tenía más que ver con los conflictos entre las mujeres y como las líneas paralelas de otros personajes femeninos, como bien dices, dentro de la película. Sí, yo eso te lo agradezco también muchísimo, ¿no? O sea, está un poco, ya creo que también muy visto el tema de, es por el hombre, y yo qué sé, y creo que hay mucha más profundidad en lo que tú estás contando. Además, quería comentarte, me he alucinado también con cosas en la película porque se nota un cariño muy grande porque has hecho hay una serie de simbolismos, ¿no? Yo he encontrado pues la araña, patas que parecen huesos, ¿no es cierto? No sé si esto lo hiciste intencionalmente, pero por decir, a Valeria siempre la veo en un auto de pasajera, no, ella no es la que conduce y siento un poco sí, metafórico. esta es la primera vez que alguien hace ese análisis, es muy bueno. No, qué bueno, está bastante interesante eso. Bueno, ya, perdón, sigue. No, disculpa. Otra cosa que he visto, las tuercas del taller, los llaves de tuercas, me parecían como si fueran huesos también. Cuando las vas desmantelando, se va deshuesando ella, cuando lo hacen en el taller, ¿no? O yo no sé tampoco si esto lo haces tú a propósito, pero hay una parte donde ella sale echada de espaldas con la cabeza hacia abajo, con los brazos extendidos y las piernas hacia arriba. Y a mí me sonó eso hasta un poco satánico. Y me gustó, me gustó porque me parece que le aporta, porque creo que la clave de la película está para mí, si me permites, ¿no, Valeria? Mi lectura es que Valeria es como si fuera una casa embrujada, ¿ya? Y creo que el punto donde yo tengo esa percepción es cuando Octavia le dice, una es su propia casa. Y entonces ahí como que para mí fue ¡pum! Ok, estoy entendiendo lo que estoy viendo y ahí es donde yo entiendo justamente, te soy bien sincero porque la he visto varias veces en la segunda visionada, digamos, de la película. Digo, ok, ya entiendo de dónde viene lo paranormal, digamos, de la película y siento eso, ¿no? Es una casa embrujada a partir de lo que le dice Octavia, y después la amiga de la tía que le dice lo que ve en el vaso, ¿no? Sí. Entonces creo que tiene mucho simbolismo. Tiene forma de araña, pero también de casa. De casa y de cárcel, le dice también, ¿no? Y de cárcel, cierto, sí. Exactamente. Sí. Y creo que eso yo lo agradezco muchísimo porque le agregas capas a la película. O sea, no es simplemente vamos a ver por dónde sale el monstruo, sino hay simbolismo. Por eso te digo que creo que es una película, no me gusta mucho el término porque me suena un poco snob, pero es una película de terror ¿cómo le dicen esto? Elevado o algo por el estilo. Sí. Pero es que hay simbolismos y creo que eso es lo que deberíamos tratar de hacer al contar historias, ¿no? ¿Tú crees que, por decir, esto es algo que falta en el cine de terror? ¿Te parece que hay una ausencia de estos simbolismos? Es una muy buena pregunta. No, yo creo que en cada género siempre hay sus ejemplos brillantes, ¿no? Y creo que en el cine de horror han estado siempre ahí, ¿no? Y es que yo creo que en particular tengo ahora que acabo de terminar otra película y que estoy escribiendo otra, y desde mis cortos también, como que creo que hay algo en mí que me encanta hacer puntos, como conexiones y como que darle significado y luego transformarlos, unirlos con el tema de lo que estoy queriendo decir, como que hay algo ahí que me encanta hacer y cuando lo encuentro en otras películas me conmueve mucho y probablemente es por haberlo visto en otras películas que a mí me pareció tan importante, ¿no? Sí tengo que aceptar que luego me sucede en algunas películas de horror que siento demasiados elementos azarosos y eso es algo a lo que yo siempre le rehuyo, ¿no? O sea, cuando a mí me llegan guiones, de hecho, que veo que tienen gusanos y arañas y como de mil cosas que hemos visto como los tropos clásicos del horror, cuando son azarosos y no siento que tengan un porqué, y el porqué no tiene que ser como tan obvio, a veces es bastante instintivo, pero ahí es en donde sí como que de pronto creo que pueden incluso perder fuerza, ¿no? Porque ya no tienen que ver con el conflicto emocional de la historia, o sea, ya no hay como que ya nos
dejan de significar y están ahí como más con una cuestión más efectiva. Claro, como relleno. Eso creo que, solo para darle paso ahorita, yo quería comentarte una cosa. Eso, claro, lo aprendes obviamente en la escuela de cine, pero eso también tiene que ver con la escuela de Tepito, ¿no? O sea, me refiero, he leído por ahí de que tú ibas mucho a Tepito, una zona muy peligrosa de México, según me han dicho. Yo nunca entré cuando fui, me dijeron que no entrara, pero ahí entrabas mucho según tengo entendido, a comprar películas, y creo que veías como 20 películas semanales, ¿no? Que encontraste eso. Sí, yo tuve mi primer novio, pues que lamentablemente falleció, pero yo con él tuve unos años ahí de obsesionarnos con el cine. Y más que era Tepito, o sea, él conocía una calle y luego, sí, como que varios amigos iban ahí a una calle que ya no sé ni siquiera si existe porque pues ya la piratería es otra cosa también. Pero era un lugar en donde pues en México antes de plataformas, antes de poder, o sea, antes de torrents y todo eso, como que es tan difícil, imagino en Perú también encontrar películas, más en aquel entonces, ¿no? Entonces, tanto en el Chopo, en el mercado como punk histórico de la Ciudad de México, y en esta calle que se llamaba Carranza, me parece, ahí en Tepito, era una calle en donde incluso había puestos que estaban divididos por director, por género, había toda una sección de western, era una locura, ¿no? Y siento que eso, la verdad, pues gran parte, o sea, yo un señor del Chopo que creo que de hecho hace poquito falleció, le agradezco porque creo que fue de las personas que más me compartió y me hizo entender el cine, ¿no? Y ver películas de las cuales yo creo que nunca hubiera tenido acceso de otra forma. Entonces sí, mira, la verdad yo tengo amigos que crecieron en Tepito y eso sí es muy distinto. Yo iba de vez en cuando y la verdad es que siento que si vas acompañado de la buena persona y incluso si estás en la sección de ventas y todo, no te va a pasar nada porque pues ellos lo que quieren es que vaya la gente allá a consumir. Si un día coincidimos, me llevas. Por supuesto, sí, lo prometo. Aunque ya no sé, hace mucho tiempo que no voy, tengo que volver ahora sí. Michelle, yo quiero tocar un tema que, bueno, a mí, yo soy así recontra fascinada del sonido, ¿ya? Y siento que en Huesera el sonido es un elemento muy importante. El sonido no solo acompaña, sino que narra y cuenta. Al momento que esta entidad, por ejemplo, o este elemento sobrenatural se quiebra los huesos, vemos a la protagonista también que tiene ese tic de tronarse los dedos mientras que no se va desarrollando alguna escena, ¿no? O también el sonido de México, ¿no? En la película, o sea, que lo puedes captar. Y también los silencios, ¿no? Y los silencios, y yo lo veo muy reflejado, por ejemplo, cuando Valeria quiere expresarse, quiere contar qué la queja, sin embargo, ni su familia, ni su esposo, ni nadie la deja botar eso que tiene adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en esta construcción de diseño sonoro, o sea, para complementar? Porque también lo veo muy reflejado en tu primer corto que fue Isósceles, si no sí, ¿cuánta investigación hicieron ustedes? Entonces, también el tema de sonido es muy recurrente y aporta un montón a la narrativa, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para poder imaginar toda esta construcción, ¿no? Este universo de sonidos? Mira, yo creo que tuve la suerte también desde mis primeros cortos. Tuve un genial diseñador sonoro que se llama Omar Juárez, en Isósceles y La rabia de Clara. Y también después en una escuela que fui a hacer una maestría en Londres, tuve grandes clases ahí de sonido, ¿no? Y hubo algo ahí que como que yo creo que hice un clic como de cómo construir tu banda sonora y cómo honrar como los temas o las emociones, como las atmósferas que quieres construir a través casi que de todo lo que habita en el mundo de tus personajes, ¿no? O sea, no, en el cine de horror muchas veces se traen efectos y sonidos de librerías como de monstruos y como cosas como mágicas, sobrenaturales, y se usa mucho eso, ¿no? O este clásico sonido que le llaman drone, ¿no? Como esa cosa abajo de todo como que es muy efectista. Y la verdad es que yo sí siento que fui construyendo, a mí una directora que me ha inspirado mucho, dos directoras que me han inspirado mucho en cuestión de construcción de horror han sido Lucrecia Martel y Lynn Ramsey. Y ellas, la verdad es que siento que tienen una manera luego un poco similar de construir sus películas, aunque no hacen cine de horror como tal, creo que usan muchos elementos del cine de horror. Y creo que tiene que ver con
usar lo doméstico o lo que está en escena o en el mundo, digamos afuera en la calle o en el edificio de tus personajes, esos sonidos, y sobre todo en Huesera eran perfectos porque pues yo estaba hablando de la domesticidad, entonces cuando lo familiar, de pronto esos sonidos familiares se distorsionan o incluso haces como un close-up sonoro que es como quitar todos los demás elementos y quedarte con uno. Ajá, como o alterar la velocidad de alguno de ellos. O sea, creo que eso puede ser suficiente para construir el horror y de manera más emocional, porque realmente está ahí con tu personaje. Y me encanta. Es que sientas como que te acecha, ¿no? Exacto, el sonido. Hay algo como que debería de ser familiar, pero que de pronto resulta siniestro, ¿no? Y no lo reconoces y por ejemplo, me encanta que menciones lo de la Ciudad de México. Uno de los momentos más como horroríficos de la película es cuando Valeria sale al balcón y es cuando ve a la huesera saltar. Y ahí el sonido que utilizamos fue el de los camotes, que es un sonido como muy brutal que sucede en la Ciudad de México cuando llega el señor de los camotes y como de plátanos hervidos, y es como un sonido como de una fuga de ¿cómo se llama? Como de una pipa de vapor, que es ensordecedor, la verdad. Entonces dijimos, ese es un sonido muy clásico en la Ciudad de México y que es un poco insólito el sonido, entonces perfecto para construir un momento horrorífico. Eso yo dije, esto va a ser genial porque no necesitamos de un dron o algún efecto de otro mundo, sino que esto puede ser lo suficiente para generar una atmósfera horrorífica, ¿no? Y luego, por ejemplo, el tema de los niños, utilizamos muchas, con mi diseñador sonoro, Cristian Giraud, que la verdad es increíble él, construimos como toda una atmósfera de niños gritando en otros departamentos y como que eso es simbólico, ¿no? Habla del conflicto de la película y eso me parece que es como a partir de esos pequeños elementos que puedes construir grandes atmósferas, incluso muchas veces con menos es más, ¿no? Y pues por supuesto está la escena que la verdad siento que es de las más celebradas de la película, que es literal la cámara se queda en un lugar fijo viendo el monitor del bebé y todo está construido por sonido, ¿no? Y uno, como ya planteamos el espacio, entiende lo que está pasando y me pareció como, yo estoy muy orgullosa, o sea, si de una escena estoy orgullosa de Huesera, creo que esa es de la que más, probablemente de la que más orgullosa estoy, porque siento que nos comprobamos algo que incluso lo planeé mucho con mi fotógrafa y tomamos la decisión radical de no ver nada más en ese momento tan importante climático de la película y quedarnos en ese lugar y fue como una moneda al aire de, bueno, vamos a apostar que esto va a funcionar con sonido y sí fue así, ¿no? O sea, como que creo que ahí aprendí mucho yo a través de la construcción de esa escena. Me vuelve loco porque dices un montón de cosas sin palabras, me despiertas muchas cositas en la cabeza. Lo del sonido tienes toda la razón. Hay una parte que me parece desesperante en el buen sentido, porque creo que generas esa tensión, que es donde el perro está ladrando, el perro campeón, ¿no? Ladra, ladra, y escuchas al perro afuera y es acosante. El sonido es bastante incómodo, ¿no? Y justo de esa escena te quería preguntar una cosa que yo he buscado, porque yo soy medio maniático en estas cosas, he buscado y no he encontrado, ¿ya? Tengo mucha curiosidad. ¿Qué película están viendo los niños? Es una película en blanco y negro que se está viendo. ¿Qué película es esta? Es La Llorona. Es una película mexicana de horror de 1960, me parece. Me parece que está en YouTube, estoy casi segura. O sea, bueno, ahorita a ver si encuentro el link y se las mando. Bacán. Y la verdad es que ese fue un hallazgo de mi co-guionista y me pareció una cosa brillante porque justamente tiene como ese espejismo con el tema del niño en la ventana, ¿no? Y no, bueno, o sea, también es de mis momentos favoritos. Por eso te digo, la película está plagada de detalles si es que tú quieres observarlos, ¿no? Para mí, no quiero ser, le dicen acá sobón, no quiero ser como que, no sé si me entiendes la palabra sobón, quiero ser como... franelero. Adulador, no quiero ser adulador. No está haciendo para nada. Es que lo que pasa es que la película me parece que tiene tantos detalles como cuando he ido a ver, por decir, pinturas, te quedas viendo detalles y puedes ir sacando y sacando cosas, ¿no? Eso me parece súper valioso. Pues qué bonito, porque eso es como justo lo que a mí más me gusta de hacer del cine. Entonces, a mí me encanta cuando Huesera provoca eso. Es de René Cardona la película y sí, es 1960. No me quiero meter en terrenos muy escabrosos ni terrenos complicados, o sea, porque también además quiero preguntarte muchísimas cosas, pero eso de los detalles, yo me imagino que debe haber sido un poco aprendizaje de tu mamá, que era diseñadora gráfica, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, mi mamá era diseñadora gráfica. Ay, qué bonito que lo mencionas. Sí, bueno, de hecho ella
fue diseñadora Además lo menciono, ella perdóname, lo menciono. industrial como la película. Mis dos papás estudiaron y hacían muebles, o sea, eso era como su oficio original, y luego mi mamá ya se fue más hacia el lado gráfico. Lo menciono porque también me parece súper importante que te encuentro muchas veces con Michelle Garza Cervera, lo cual me parece súper bien porque, claro, eso no está muy como que en el mercado gringo, ¿no? Porque son de dos, nombre y apellido nomás, pero me parece muy chévere que tú Sí, no sé, yo siento siempre que he luchado mucho por mantener el apellido de mi mamá. La sí, verdad es algo que como que desde muy chica dije, no, ese apellido siento que tiene que también considerarse, ¿no? Tú has tenido varias bandas de punk y en esta huesera estás con Forra, Así ¿verdad? es, sí, Con la canción Pantera. sí. Esto es, o sea, haces demasiadas cosas, Michelle. Es muy loco, es muy interesante. Lo de la cotidianidad, yo lo siento mucho, el episodio de La Mano, cuando comienza a presentarse Ay, gracias por digamos, verlo, porque le echamos tantas ganas a ese es muy episodio. bueno. Mucha gente no lo vio por la plataforma, pero bueno, ya, perdón. Tu fotografía en esas escenas es muy cotidiana, la cámara se mueve, digamos, irregularmente, y además la fotografía, yo lo siento como que puede pasar en Lima, ¿me entiendes? Claro, Sí. de ahí ya cambia un poco la iluminación, la fotografía cambia, se vuelve más contrastada, pero cuando comienza es como supuestamente algo mucho más supuestamente, ¿no? Más lavado de repente, y esa es la cotidianidad que también creo que engancha, ¿no? Con tu cine, Sí. ¿no? Sí, de hecho también trabajé con mi misma cinefotógrafa de Huesera, Nur Rubio Sherwell, y la verdad es que siento que ella y yo compartimos mucho esta como que nos encanta justo retratar las cosas como son en la ciudad, ¿no? O sea, como que hay algo como de respetar mucho y evitar a toda costa esta cosa hiper estilizada, como no realista o incluso como un poco agringada, ¿no? En el cine de género en México o en Latinoamérica, que dices, ¿por qué no abrazamos los lugares y el hospital como es, ¿no? O sea, como Y es. repetiste actriz también, porque la actriz, Sí, la yo protagonista, comencé oye, quiero trabajar toda la vida. es muy capa ella, porque en Huesera hace un papel y aquí hace un papel que es totalmente Sí, opuesto, es una genia, alucinante. Mercedes, es una genia, Sí, sí. sí, Yo ya sí. estoy ahí cocinando algo más en la cabeza con ella, porque es una musa, es como una musa esa mujer. Sí, La Mano vale mucho la pena verlo, de verdad. Mucho, Ay, mucho la muchas pena. gracias, yo le tengo mucho, mucho cariño, la verdad es que me encantó a mí dirigir ese episodio y disfruté como, de verdad, como que creo que logramos también o sea, creo que fue un episodio retador, ¿no? De escribir y de dirigir y estoy muy orgullosa, la verdad, del trabajo con ese, yo lo veo como un cortometraje. Exacto, exacto. Sí, yo también, sí, sí. Jules. Sí, yo tenía una pregunta. En todo este camino como directora de género, ¿te has chocado con el hecho de que siempre dicen que el horror es un género menor? O sea, ¿cómo has llevado esa, no sé, esa etiqueta, ¿no? Que todo el mundo tiene? Porque los escritores, o sea, en general también, por ejemplo, en la literatura, también como que te dices, escribo terror, sí, ya, ¿no? Sí. Una cosa así. Entonces, no sé cómo es en este mundo del cine, cómo has percibido eso hacia ti, ¿no? Hacia lo La que verdad es crees. que sí, o sea, sí ha estado presente desde el principio. Y luego como que va y viene, ¿no? Como que hay momentos en los que de pronto se pone de moda un poco más el horror y no sé, pero desde que estaba en la escuela de cine, como que yo fíjate que creo que hasta lo veo como una protección, porque siento que como que a mí por lo menos estando ahí en la escuela de cine, pues había cada snob, ¿no? O sea, como que todos estos de la escuela de cine como muy intelectuales, sabelotodos y demás. Uh-huh. Y había algo que yo sí me sentí siempre muy protegida de sí, yo soy la rara que hace cine de horror como menor, ¿no? Entonces, como que eso yo siento que a mí me dio como una falta de, como que me importaba menos, ¿no? Lo que fueran a decir. Había algo ahí como que yo sentía que yo podía hacer mis cosas locas y raras y yo no estaba como en el mismo nivel de los que así hacían como el cine, ¿no? Entonces, pero hubo algo ahí que me parecía muy, muy parecido al punk, ¿no? O sea, me parecía muy parecido a como no tener que tocar muy bien la guitarra y poder divertirme con mis amigas. Y siento que eso es algo que a la fecha me siento muy feliz de que haya sucedido así, porque creo que me da una libertad y como que a mí el aire de estar como comparando en cuestión intelectual el cine me parece que no debería de pertenecer a los cineastas o a los escritores, porque creo que puede ser muy tóxico, ¿no? O sea, como que o venenoso en el sentido de que puede como
te estás comparando, estás pensando en el prestigio, y siento que hay algo muy liberador en poder decir, sí, es cine de horror y no estoy ahí como para competir, ¿no? No sé, hay algo que protege, pero aún así no deja de enojarme por momentos. Hay veces en las que me sucede y digo, esta persona, porque creo que grandes obras de la literatura y del arte y del cine son horror, ¿no? Y a veces dicen, no, es que es elevado, o es como realismo mágico, o es como tiene... Que te etiquetan. Como que siempre lo que yo digo, no, es horror. O sea, como incluso con personas cercanas a mí que como que siento que entienden y todo, como que siento que hay algo como muy, como que tan, no sé, como que... tabú de repente. Como que hay algo ahí como que creo que es muy difícil, tienes que leer mucho horror y ver mucho horror para entender qué tan vasto y complejo y profundo puede ser, ¿no? Y me parece, yo creo que cuando me han llegado con esos comentarios, inmediatamente asumo que la persona no ve mucho cine ni lee tanto, ¿no? Porque creo que pensaría yo como, pues no ha leído Drácula o Frankenstein, o sea, como que te cuestionas, ¿no? Como, bueno, pues si está diciendo eso es porque no sabe lo que es el horror, ¿no? Pero también en parte yo lo veo las dos formas, ¿no? Los dos lados, ¿no? El otro lado para mí es que creo que puede ser una protección para un cineasta, porque de cierta manera te da una licencia de hacer cosas más locas y romper reglas, y hay como una cosa que yo creo que el horror viene cargada del género como con cierta libertad, por lo menos como ha sido para mí, y eso me encanta, y a la fecha lo siento muy fuerte en el circuito de cine de género, en la comunidad de horror. Yo me siento tan abrazada y como que puedes ser una persona extraña o incluso, o sea, como que hay algo que tienes que, como que hay menos de ti que tienes que como que ponerte máscaras de las buenas maneras o el arte o lo intelectual, que bueno, me parece una gran casita, ¿no? Para trabajar dentro de este mundo del cine, sobre todo que puede ser tan arrasador, ¿no? En muchos sentidos. Yo sé que a partir de Huesera te invitaron, digamos, a universidades a hablar con temas de psicoanálisis, fuiste a hablar en el Instituto Médico para temas de nutrición, charlas para doctores, o sea, has hecho varias Y fíjense que no paran de invitarme. Ahora voy a la Universidad de Arizona, a la de Middlebury, estuve incluso en la Facultad de Arquitectura en la UNAM, porque notaron el personaje de diseño industrial, como que ha sido muy impresionante. La verdad a mí me encanta, o sea, yo a veces no lo puedo creer, y apenas fui a Brown University, fue de lo más inspirador, porque fue una convención acerca del gótico y el horror en América Latina, en la Universidad de Brown, en Providence, o sea, estábamos ahí a unas cuadras de la casa de Lovecraft. Fue la verdad fue maravilloso. Era por eso. Justo de eso te quería mencionar, ¿no? Tú, me acuerdo que, bueno, lo tengo apuntado, ¿no? En esa entrevista dices, el cine de género se puede convertir o aportar en una conversación entre diferentes disciplinas. Y tú lo estás diciendo justamente, médicos, arquitectura, ¿no? O sea, también te lo digo porque por lo que te dice lo mismo Jules, ¿no? O sea, generalmente se cree que el género de terror es diversión y un susto y qué sé yo, ¿no? Pero ¿tú cuál consideras que es el aporte del terror en la sociedad, más allá de ese tema de entretenimiento, ¿no? O sea, ¿tú crees que puede aportar a otras profesiones el terror? Por supuesto, es que creo que lo mencioné hace ratito, pero me parece que el horror como que de pronto te da una licencia para hablar de todo aquello incómodo que evitamos, ¿no? Que evadimos, ¿no? Y que todos sentimos, todos atravesamos, y de pronto como que una película como en este caso Huesera, siento que muchas mujeres, incluso muchas mujeres ya mayores con hijos grandes, se vieron reflejadas de una manera en la que se sintieron como que realmente no son tan monstruosas o extrañas como pensaban, sino que realmente estas emociones tal vez son mucho más comunes de las que pensamos. Y creo que el horror como que apunta, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos todo el tema en cuestión médica en Huesera para nosotras fue una decisión radical, ¿no? Que yo quería mantener la cámara en la mujer que está dando a luz durante el parto, en vez de irme a ver al bebé, ¿no? Ya una decisión radical de decir, sí, el bebé, pero no podemos dejar de ver esta mujer que acaba de parir. O sea, como que había algo de decir, sí, eso, no estoy diciendo que eso valga menos, estoy diciendo que aquí también esto hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, eso fue por lo que me invitaron a la plática con
en el Instituto de Nutrición, como que, y fue una decisión de hablar de algo que es incómodo, podría ser incómodo para doctores, decir que dejan de atender a las madres, ¿no? Cuando llega el bebé, ¿no? Entonces, me parece increíble que por eso me hayan invitado, porque es un poco un tabú. Entonces, como que el horror, sí, la verdad, señala, ¿no? Señala lo incómodo, como que pronto hay una distancia como sobrenatural o ficticia que te permite hablar de algo tal vez extremadamente social o político, ¿no? O sea, y que está ahí, que nos atraviesa el cuerpo, ¿no? O sea, no solo como idea. Claro. Lo que dices es muy cierto y por eso no entiendo muchas veces por qué justo lo que mencionaba, bueno, a raíz de la pregunta que te hice, es que lo consideren un género menor. Si toca temas que son, o sea, que los vivimos todos los días, o sea, socialmente lo vivimos, ¿no? Entonces... Hay una obsesión ahí con el realismo que yo aparte digo, bueno, es que, ¿qué es eso? O sea, bueno, no sé, la verdad es que es muy... Me parece un poco limitado y aburrido también, ¿no? O sea, que digo, bueno, o sea... Mira, y aparte, o sea, yo he escuchado cosas del terror, ¿no? O sea, lo que dice Jules, ¿no es cierto? Lo que comentas, y que enmascara a la gente cosas con realismo mágico y todo esto, pero también he escuchado algo que a mí también me hace un poco mi chirriar, ¿no? Yo creo que dentro del género de terror, tú puedes expresar muchas cosas, ¿no? Pero alguna vez escuché a alguien que decía que el terror era muy de derechos o era muy fascista, ¿no? O muy conservador. Y yo pienso que no lo es, ¿no? Por decir, creo que todos los géneros pueden abrirse a una serie de cosas. Lo mismo que muestras tú, digamos, en tu película, ¿no? O sea, no lo veo tan conservador, por ejemplo, al contrario, es muy transgresor. Yo creo que la verdad es que es un género, ¿no? Es un género. Decir lo que sea. Y yo sí creo que ha habido horror, o sea, ha habido horror probablemente que como que todo lo disidente o lo otro es monstruoso, lo diferente es monstruoso, y por lo tanto podría verse como un poco facho, ¿no? Porque es como solo como que todo lo que rompe esa cajita ¿no? de las buenas maneras, resulta lo antagónico, ¿no? Eso como que ha sucedido, pero creo que eso la verdad es donde ya resulta muy interesante ver cómo sí hay una visión que atraviesa el género como un medio, ¿no? O sea, y si la persona que está haciendo la película cree, por ejemplo, que una mujer que no quiere ser madre es monstruosa, pues probablemente puede hacer una película en donde el discurso sea lo contrario, ¿no? A lo que fue Huesera, ¿no? Claro. Sí. Quería hacerte una pregunta. ¿De qué manera, ahora que tocaste ese tema, solo te dijiste una frase, ¿de qué modo tu mirada hacia la maternidad cambió durante el proceso de la película? O ya ahora que la película ya bueno, ha sido nada ya hace un par de años, ¿no? Entonces, ¿ha cambiado varias veces? O sea, ¿ha mutado? Claro, por supuesto, ¿no? La verdad es que sí, incluso se volvió muy personal, ¿no? O sea, y creo que fue una cuestión como que se volvió un poquito probablemente hasta colectiva en mi familia, ¿no? El cambio. O sea, y sí tiene que ver con saber ver a un personaje, como decía, como maldito o incluso como la culpable de todos los males y de los traumas, y de pronto verla como un humano y como alguien que también atravesó muchísimo. Y hubo como no me gusta la palabra perdón, pero como de cierta manera hubo como un dejar ir a esas, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? A esos rencores, ¿no? Y hubo algo muy bonito que pasó con mi papá, porque al final de cuentas, pues yo lo digo bien, bien chido, porque yo sí tuve a mi mamá creciendo y todo. Mi papá, que fue el que pues creció sin madre, creo que sí llegó a un punto en donde a través de un proceso, y no quiero decir que haya sido por la película, porque él fue el que se abrió conmigo y compartió todo, pero hubo algo que pasó muy bonito durante el proceso de hacer la película y de terminarla, que sin duda sí logré tener esas conversaciones con él de haber cambiado el punto de vista de cómo veíamos a su mamá y a mi abuela, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, diseñó la cuna, mi papá diseñó la cuna del bebé, de la bebé en la película, y hay algo que me pareció muy catártico, ¿no? O sea, porque se quema y hay algo ahí como que siento yo que hubo un dejar ir y se complejizó. Ajá. Y también mi propia mamá, creo que como que hacer Huesera siento que fue mi manera de digerir el duelo, ¿no? De perder a mi mamá y de identificarla como un ser individual, separado de mí, como de verla
como alguien que pues sacrificó mucho o que pudo haber sido otras personas y que fue otras personas que yo no conocí, ¿no? Entonces como que todo eso, claro, sí, Huesera creo que fue una gran maestra en muchos sentidos y ese probablemente es uno de los más importantes, ¿no? Es esto, bueno, yo creo que, me atrevo a decir que Huesera sí, es una película sobre una persona que se hace madre y todo esto, ¿no? Creo que es un tema, de alguna forma, recurrente ahorita, o no lo sé si es recurrente, pero creo que tú vas más allá, ¿no? Estás justamente, me parece súper valioso lo que dices hace un ratito, tomar más atención en la madre que en el bebé. Claro, el bebé está bien, ¿no? Pero también hay un ser humano que está sufriendo un cambio, no solamente físico, ¿no? Sí. Y por ahí también quería comentar o preguntarte, ¿no? El último proyecto, he visto que ha sacado el tráiler hace un día o algo así, que me emociona muchísimo, justamente trata sobre una madre, ¿no es cierto? Es La mano que mece la cuna. Así es. Yo soy un fan de la película, yo vi la película, no sé si la debí ver a los 13 años, pero la vi. Claro. Y me quedó marcadita la película y creo que es una de mis películas favoritas. Yo escribo y me dedico justamente a hacer thrillers y cosas por el estilo, ¿no? En literatura, ¿no? Y cómo es que pasa esto de La mano que mece la cuna. O sea, esta es tu primera película con Hollywood, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo es que pasa este proyecto? ¿Tú lo buscas? ¿Te buscan a ti? ¿Cómo es esa coincidencia? No, ellos me buscaron a mí. O sea, eso fue gracias a Huesera, la verdad. O sea, el estudio vio Huesera, les gustó y me buscaron. Y ya llevaban un tiempo buscando a alguien que quisiera, o sea, que tuviera una idea para rehacer La mano que mece la cuna que les gustara. Y la verdad, yo no quería hacer un remake, no soy fan de los remakes. O sea, siento que es algo que estoy de acuerdo con lo que todo el mundo ahorita dice, como que ya, por favor, cosas originales. Pero yo sí siento que yo quería venir a Hollywood y probar y que me dejaran de contar y yo atravesar por el proceso de hacer una película aquí. Y yo sé que Hollywood, la carta que te van a dar siendo una directora latinoamericana que viene aquí por primera vez a hacer una película en otro idioma y demás, es un remake, es una película como que para ellos no genera un gran riesgo y que por el título literal puedan recuperar lo que gasten, ¿no? No sé, porque pues sí, industria a final de cuentas. Claro. Y yo dije, mira, la vida me está dando limones literal y voy a hacer limonadas, ¿no? Y de la mejor manera que pueda. También porque yo tenía otro proyecto en México que se derrumbó, o sea, como mil cosas de los corazones rotos de esta labor. Pero la verdad es que ahora que ya cerré con este ciclo, estoy muy agradecida y sobre todo como muy sorprendida con lo mucho que aprendí y lo orgullosa que me siento del proceso que fue hacer esta nueva película. Es muy diferente a Huesera, yo no la escribí, por ejemplo, aquí en una película de estudio hay 1000 personas metidas dando notas y es un juego de ajedrez extremadamente complejo. Pero termina siendo una reinvención igualmente, ¿no? ¿Cómo? Es una reinvención, digamos. Sí, completamente, mantuve como el plot y algunas como cuestiones como dinámicas y por supuesto con el corazón de una niñera que viene con otras intenciones, pero los temas son distintos, los personajes son distintos, los conflictos son distintos y justamente metí muchas cuestiones como simbólicas y que me parece como estoy muy emocionada que la gente la vea y sobre todo a las personas que les gusta Huesera, porque yo sí creo que hay algo de mí que atraviesa y que se nota en esta película y que logré hacerla mía a pesar de todo lo que es hacer una película en Hollywood. Y estoy muy orgullosa, pero también estoy muy feliz de ya cerrar con este ciclo y tengo muchas ganas de volver a hacer una película original, ¿no? Pero es bonito lo que he visto. Bueno, yo no he visto la película, obviamente, ¿no? Pero me parece bacán. Ahí hay hay un actor mexicano, que es el padre de la familia, ¿no es cierto? Me parece, ¿no? Exacto, es Raúl Castillo. Él es de Texas, de familia mexicana. Okay. Y justo metí ahí unas cositas como que siento que las audiencias latinoamericanas como que van a cachar, ¿no? O sea, como de comentario de lo que se supone que es el sueño americano y yo lo estoy retando un poco, ¿no? De como que aparentemente todo es como que está muy bien aquí y realmente no. Pero sigue manteniendo, digamos, la esencia que es, digamos, este tipo de thriller donde hay una persona que parece inocente, digamos, y comienza a manipular a todos para
para hacer un daño, digamos, ¿no? Sigues manteniendo, digamos, esa Sí, esencia. por supuesto, sí, todo eso está, sí. Bacán. Pero bueno, no puedo decir cómo Yo sé. funciona porque ese sí es el spoiler más grande de la No, película. yo no voy a decir. O sea, En México bueno, y en Perú va a salir, o sea, en toda Latinoamérica va a estar disponible el 19 de noviembre. sí, porque Ay, mucho ahorita. tiempo, oye. Sí. Es que no, es que ¿Cómo? en Estados Unidos sale el 22 de octubre. Ya sé, y aparte va a ser en Disney Plus, que siento que mucha gente en Latinoamérica no tenemos Disney Plus, pero bueno, ahí la descargan para esa semana que te dan de unos días y la ven. Claro. Última de mis preguntas, no sé si Jules tendrá algo más que decirte, pero quiero preguntarte lo último. También he chismeado, y me imagino de dónde ha comenzado eso, que estás viendo una serie. Sí, es una con Mónica adaptación de Ojeda. Mónica Ojeda, Mandíbula, que es un libro increíble. Librazo. Y se dio como a través de La Corriente del Golfo, que es la compañía de Diego Luna y Gael García, que se unieron con Itacat, que es esta productora muy chida que hicieron Channel Zero, The Act, como que hacen series maravillosas de género y de como true crime y así. Entonces nada, apenas estamos dando los primeros pasos, la escritora se llama Yaquén Castellanos, entonces estoy muy emocionada, a ver, ojalá logre. Yo sospecho que hubo un clic, o sea, me refiero, hicieron buenas migas, Mónica Ojeda y tú, cuando tuvieron esta charla en Movie, ¿no? En el podcast. Claro, no, sí, A yo soy... partir de eso corrió, ¿no? Sí, la verdad sí. Y no, yo ya la había leído desde antes, entonces ya le había gustado Huesera. La verdad es que es un honor, o sea, es increíble tener una base tan potente, ¿no? Y incluso es intimidante por momentos, porque, pues, o sea, tenemos que, no sé, como realmente hacer un gran trabajo, ¿no? Para honrar el libro en la pantalla. Bueno, pero intimidante para las dos, porque las dos son muy, muy capas. Muchas gracias. Esa entrevista la recomiendo muchísimo para que nos están viendo. Yo no suelo recomendar muchos podcasts, pero el podcast de Movie, donde está Michelle y Mónica Ojeda, lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Muchas gracias, fue una gran conversación. Yo me he quedado atónita por esa entrevista y además muy agradecida porque nos has dado muchos datos y mucha información personal que la verdad me ha tocado un montón. Ay, muchas gracias. Sobre todo el tema yo no sabía lo de tu papá que había hecho la cuna y todo eso, o sea. Ay, muchas gracias. Yo la verdad lo disfruté mucho y justo este tipo de charlas son las que, no sé, te regresan a los motivos importantes e iniciales de por qué uno hace este tipo de trabajo, que luego es tanto de que luego digo, ¿por qué estoy aquí? Pero esto es por lo que lo hago. Entonces yo feliz de platicar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimo, muchas gracias por todo, de verdad, gracias por la apertura, por estar aquí, por todo, y de verdad te seguimos viendo. Por supuesto. Y te deseo muchísimos éxitos. Muchas Creo que los vas a tener.